Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar sobre educación financiera y vamos a intentar determinar una serie de claves para desarrollar un consumo responsable. Mi nombre es Lidia Dobán, soy doctora en finanzas por la Universidad de Zaragoza y actualmente soy profesora e investigadora en Deusto Business School, en la Universidad de Deusto. Empezamos. Los objetivos que tenemos planteados para la sesión de hoy son básicamente aprender conceptos básicos para consumir de una manera mucho más responsable. Además, vamos a conocer los principales productos financieros y ello nos va a permitir aprender a tomar decisiones, como les comentaba, de una manera mucho más responsable. La primera pregunta que les tengo que hacer es, está clara, ¿no? ¿Se considera usted un consumidor o consumidora responsable? Si pueden, paren el vídeo y piensen un poco, ¿no? La respuesta a la pregunta. Para poder dar respuesta a la pregunta que les planteaba anteriormente, lo importante es que seamos capaces de identificar cuál es el consumo que realizamos. Literalmente estamos consumiendo cada día, ¿no? Cada 2 días, cada semana, de manera mensual en algunos conceptos, de manera trimestral en otros, ¿no? Entonces, constantemente estamos consumiendo y el poder ser capaces de llegar a un punto en el que nos consideremos consumidores y consumidoras responsables va a ser bueno para nuestra economía financiera y también va a ser bueno para el mundo en el que vivimos. Aquí en esta diapositiva pueden ver una serie de imágenes que reflejan, pues básicamente el consumo que tanto diaria como mensual como semanalmente solemos realizar. Como ya ustedes saben, hay conceptos, ¿no? Y hay momentos que tenemos que consumir, pues para poder sobrevivir, ¿no? Estamos hablando, pues, por ejemplo, de la alimentación o para poder salir a la calle, ¿no? La vestimenta. O incluso ahora, pues, para poder vivir en nuestro hogar de una manera, pues, estable, ¿no? Y tranquila, pues el pago de las facturas. Y luego también hay una serie de consumo que lo que nos aporta es bienestar, ¿no? Pues cuando vamos con los amigos y las amigas al cine, al teatro, nos vamos de vacaciones, cuando pues comemos o cenamos fuera de casa, ¿no? En un buen restaurante, cuando decidimos visitar nuevas ciudades o incluso cuando hacemos deporte, ¿no? Y ahora para las nuevas generaciones lo importante que es estar conectados, ¿no? Y tener contacto directo con nuestro grupo de amigos y amigas a través de pues plataformas de visión, ¿no? Por pago, pues como pueden ser Netflix u otras, ¿no? Entonces, para poder identificar nuestro consumo, pues tenemos que tener en cuenta, como les comentaba, tanto la parte relacionada con ese consumo diario que necesitamos para subsistir, como aquella parte del consumo que realizamos para tener un buen estado de bienestar. Y todas las decisiones que tomemos a la hora de consumir esta serie de productos y servicios nos van a permitir definirnos como consumidores o consumidoras responsables. Y otra pregunta que les puede ayudar a responder a la pregunta inicial de si somos o no consumidores o consumidoras responsables es esta que les pongo en esta diapositiva. ¿Realmente necesitamos todo lo que consumimos? Porque vivimos en un mundo en el que sin querer nos están bombardeando directamente cada segundo con el consumo. Cuando caminamos por la calle, cuando hablamos con nuestro entorno, cuando estamos en el supermercado, en los centros comerciales, incluso cuando vamos conduciendo, no hacemos más que ver mensajes y mensajes y mensajes de productos y servicios que a priori parece que necesitamos. Y una de las preguntas que, como les comentaba, nos puede ayudar a discernir entre si ese consumo es o no responsable y si ese consumo es o no necesario es que antes de realizar esa compra nos hagamos la pregunta si lo necesitamos realmente. Aquí pueden ver una campaña que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desarrolló hace unos cuantos meses con la creación de una página web de consumidoresresponsables.org. En esta página pueden acceder de manera gratuita y aquí pueden ver pues
básicamente preguntas también que les van a poder ayudar a determinar si ustedes son consumidores o consumidoras responsables, ¿no? Para ver si necesitamos realizar ese consumo que queremos llevar a cabo, claro, tenemos que primero preguntarnos si realmente lo necesitamos, ¿no? Si la respuesta a esta pregunta es no, posiblemente pueda esperar un par de semanas o un par de meses o incluso un semestre. No es el momento de consumir y el consumirlo ahora nos haría que no fuéramos consumidores o consumidoras tan responsables. Pero si la respuesta es sí, realmente necesito consumir eso que ahora mismo, perdón, comprar eso que ahora mismo necesito, debemos hacernos una segunda pregunta y es si es totalmente necesario que ese producto eh, sea de primera mano. Es decir, necesito comprar ese producto nuevo o puedo comprarlo de segunda, tercera o cuarta mano. Un consumidor o consumidora responsable también va a tener en cuenta esa segunda, tercera o cuarta vida que se pueden dar a los productos. Y si la respuesta es no, no hace falta que sea un producto nuevo, el camino que debemos seguir para poder consumir de una manera mucho más responsable es acudir a tiendas de comercio justo. Seguramente en la ciudad donde ustedes están viviendo ahora, habrá tiendas ya específicas para realizar consumo responsable de segunda, tercera o cuarta mano de todos los productos que podemos imaginarnos, ¿no? Productos de bienestar, productos de consumo básicos y otros productos relacionados incluso con la tecnología. Cuando realizamos un consumo en estas tiendas de comercio justo y damos una segunda, tercera o cuarta vida a esos productos que estamos comprando, también estamos siendo sostenibles, no solo responsables con la forma en la que estamos consumiendo, sino también estamos siendo sostenibles y un poquito más ecológicos. Y teniendo en cuenta la Agenda 2030, ¿no? Y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que desde hace unos cuantos años ya se están poniendo en vigor, ¿no? Están entrando en vigor y ya se están implementando en todas las compañías y en todas las industrias a nivel europeo y a nivel internacional, el consumir en tiendas de segunda mano, pues nos puede también hacer partícipes, ¿no? De ese consumo responsable, sostenible, duradero, ecológico y en muchos casos también local. Como les comentaba, el Ministerio de Sanidad había lanzado la web con el objetivo de hacer ver a las personas cómo pueden ser consumidores o consumidoras mucho más responsables. Y para ello, en la web del Ministerio de Sanidad podemos encontrar pautas que nos van a permitir seguir las tres Rs. La R de reducir el consumo, es decir, consumir solamente aquello que sea totalmente necesario. La R de reutilizar, en el hecho de comprar y consumir aquellos productos y servicios que puedan ser de segunda o tercera mano. Y sobre todo, y lo más importante, es el tema de reciclar. Esta pauta es relevante para también ese cuidado del ecosistema y ese cuidado del medio ambiente. Así que vamos a intentar que en la sesión de hoy aprendan claves para ser consumidores y consumidoras un poco más responsables y que puedan seguir estas tres Rs que nos van a acompañar desde ahora hasta el futuro. Y un consumo responsable se caracteriza por estas cuatro definiciones. Un consumo que es ético, un consumo que es crítico, un consumo que es ecológico y un consumo que también es solidario. Cuando pensamos en la definición de consumo ético, siempre la ética nos lleva a valorar opciones que son justas, ¿no? Entonces, un consumidor o consumidora ético tendrá en cuenta pues, los valores y beneficios personales que le aporta ese producto, pero también cómo se ha producido, ¿no? Cómo se ha desarrollado ese producto en el mercado. El consumo crítico, si lo acompañamos de un consumo ético, además, pues
no solo tiene en cuenta el beneficio que puede aportarle y el valor que puede aportarle a la empresa que lo está produciendo, sino también las condiciones sociales y ecológicas en las que ha sido elaborado ese producto. Claro, como su nombre indica, el consumo ecológico viene a complementar ese consumo crítico y además pone el foco en aquellos lugares donde se producen los bienes y servicios que nosotros consumimos. De tal manera que un consumo ecológico también tendrá en cuenta el daño que hace la producción de esos productos y servicios en el medio en el que se están desarrollando. Y por último, un consumo solidario, además de tener en cuenta la ética y tener en cuenta las condiciones sociales y ecológicas en las que se está produciendo ese bien o servicio que vamos a consumir, intenta en la medida de lo posible que se satisfagan las necesidades de nosotros, nosotras como consumidores o consumidoras, pero también el de los trabajadores que elaboran los productos, no solo el efecto que tiene la producción en el ecosistema, sino también las condiciones laborales de aquellas personas que están fabricando los productos, los bienes o servicios que nosotros estamos consumiendo. Y tiene en cuenta también las cadenas de distribución, las cadenas de comercialización, intentando buscar construir una sociedad más justa y solidaria para todos. Por lo tanto, si queremos ser consumidores y consumidoras más responsables, debemos tener en cuenta estas cuatro características e intentar desarrollar un consumo más ético, un consumo más crítico, un consumo más ecológico y un consumo más solidario. Y en relación con estas cuatro definiciones, a continuación les vuelvo a mostrar una pregunta, ¿no? Esta pregunta suele ser clave cuando este tipo de sesiones se dan para adolescentes, porque ellos tienen como una necesidad, y ellas, ¿no? Una necesidad mucho más grande de estar a la última, ¿no? Y siempre les hago la misma pregunta. ¿Cuántos años tiene su teléfono móvil? La mayoría me dicen que tienen menos de un año de vida su teléfono móvil. Y quizás ellos y ellas, hasta que no ven cómo se produce el teléfono móvil, cada uno de los componentes de ese teléfono móvil y qué impacto tiene para el medio ambiente, no son conscientes de lo que supone cambiar de móvil cada año, ¿no? Cada renovación que, que hace la compañía famosa de móviles, ¿no? Y aquí también les lanzo la misma pregunta, ¿no? ¿Cuántos años tiene su teléfono móvil? ¿Son conscientes de cómo se produce la tecnología que utilizamos a día de hoy? ¿En qué países se está produciendo y en qué condiciones, ¿no? ¿A quién beneficia el cambio constante de la tecnología, ¿no? Que la tecnología se quede obsoleta y cómo nos afecta a nosotros y a nosotras como consumidores, ¿no? Les dejo también esta pregunta para reflexionar. Yo ya la última pregunta, se lo prometo, porque en relación con el consumo y también teniendo en cuenta que vivimos en un mundo, ¿no? Como les decía, muy globalizado y en el que constantemente nos están bombardeando con información, tenemos que hablar, ¿no? De la industria de la moda y quizás algo que se está viendo sobre todo en los últimos 5 años para acá, el hecho del fast fashion, ¿no? Y por eso les pregunto, ¿qué es eso del fast fashion, no? Si tuviéramos más tiempo, si esta sesión fuera presencial, pues podríamos ver incluso vídeos, ¿no? Que determinarán la definición clara del fast fashion y viéndola con imágenes que creo que son más impactantes. Pero bueno, aquí pueden ver esta imagen de una fábrica en Bangladesh, ¿no? El fast fashion es esa tendencia que tiene la industria de la moda en producir constantemente nuevos productos para llevar, ¿no? Pantalones, camisetas, shorts, tops, todo lo que se puedan imaginar. Y cambiar las colecciones de las tiendas de ropa cada 2 semanas, ¿no? Si van caminando por el centro de la ciudad y ven escaparates de grupos grandes, ¿no? El grupo más grande a nivel internacional que tiene su sede en España, ustedes ya sabrán a quién me refiero, ven cómo cada una de sus tiendas, de su gran cadena, cambia constantemente. Los escaparates cada 2 semanas como máximo. Las adolescentes necesitan ir a la moda y comprar ropa constantemente, una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, pero realmente
¿Somos conscientes realmente cómo se produce la ropa? ¿En qué condiciones las mujeres, porque normalmente son mujeres, están trabajando en fábricas en Bangladesh y en India? ¿Cuál es la calidad de los productos que están utilizando, de las materias primas que están utilizando para producir esos productos? Y como consumidores y consumidoras responsables que queremos llegar a ser, también tenemos que tener en cuenta eso, y no solo para nosotros o nosotras, sino también poder transmitirlo para el resto de las personas que forman parte de nuestro entorno, hijos, hijas, nietos, nietas, porque no solo vale con nuestra posición, ¿no? Sino que cuantas más personas se unan a este movimiento de ser consumidores o consumidoras responsables, más bien haremos para la sociedad y para el planeta. Y como resumen de esta primera parte, pues simplemente queda decir que antes de consumir deberíamos ser más conscientes, ¿no? De lo que vamos a comprar, ¿no? De dónde vamos a invertir nuestro dinero, porque tendríamos que primar en aquellas cosas que nos vayan a dar valor. Y hablando de dinero, al final el dinero no es el fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir la vida y las cosas que para ustedes y para mí tengan valor. Y por lo tanto, después de haber hecho este análisis inicial sobre qué es consumir, ¿no? Y cómo podemos llegar a ser consumidores y consumidoras responsables, vamos a centrarnos en esa parte financiera que también es muy importante. Y por lo tanto, en esta segunda parte vamos a entrar en el ciclo de la economía y cómo vamos a poder ser consumidores y consumidoras responsables desde un punto de vista también financiero. Seguramente esta imagen la han visto en algún momento, ¿no? El ciclo de la economía está formado por cuatro ejes que son importantes. Los hogares, donde nos encontraremos nosotros como personas, las entidades financieras que a día de hoy nutren este sistema financiero con recursos, las empresas, donde prestamos nuestros servicios laborales cuando estamos en edad de trabajar, y el Estado que sustenta y sujeta ese estado de bienestar en el que afortunadamente vivimos. Vamos a analizar en la sesión de hoy tanto los hogares como las entidades financieras. Y empezamos por los primeros, por los hogares. Eh, Tanto ustedes como yo, cuando estamos en el mercado laboral y estamos desarrollando nuestro trabajo, recibimos unos ingresos, ¿no? Por ese trabajo. Y con ese dinero que recibimos, de manera responsable también, lo que hacemos es pagar unos gastos a veces fijos y a veces variables. El objetivo de toda persona que está en el mercado laboral debería ser el de mantener y obtener una seguridad financiera. Y para ello, una vez que hemos pagado todos esos gastos que por obligación tenemos que hacer frente, deberíamos mantener una parte de ese remanente para ahorrar o como forma de inversión. Y claro, para saber qué parte podemos ahorrar y qué parte podemos mandar a invertir siendo muy responsables, debemos saber qué es eso de la seguridad financiera. Como definición, podemos definir la seguridad financiera como la situación personal en la que se encuentra una persona que tiene estabilidad económica suficiente como para vivir de manera independiente y sin preocuparse por el dinero que ha ahorrado o que tiene invertido, es decir, que tiene capacidad suficiente para poder hacer frente a sus pagos sin ningún quebradero de cabeza. Y ahora mismo les voy a poner dos ejemplos para que ustedes analicen a ver cuáles de estas dos personas tienen una mayor seguridad financiera. Tenemos la persona llamada X que tiene dos trabajos. En uno de ellos gana 25.000 euros al año y y otro que es como cursos extraordinarios gana unos 1.500 euros trimestrales, lo que supondría unos 6.000 euros al año. Todas estas cantidades las estamos trabajando en bruto, pero bueno, no vamos a entrar en esta sesión a indagar en el sistema fiscal. Esta persona además tiene unos gastos mensuales de 2.000 euros y unos gastos extra anuales con impuestos y otros gastos, porque es autónomo, de 6.000 euros. Y la persona ahí
tienen unos ingresos anuales menores, pero también tienen unos gastos también menores, ¿no? Tiene unos gastos mensuales de 1.200 euros y luego tiene unos gastos extraanuales de impuestos y otros gastos de 2.500 euros. Y ahora les lanzo la pregunta, ¿no? ¿Cuál de las dos personas presenta mayor estabilidad financiera? Y ahora en la siguiente diapositiva les pongo el resumen para que no se lo tengan que haber aprendido de memoria. Teniendo en cuenta el nivel de gastos que presenta la primera persona, aunque su nivel de ingresos es mayor, debemos pensar, ¿no? En cuál es la situación final que se le quedaría a cada una de las personas. Y teniendo en cuenta el resultado final, podemos determinar cómo la persona ahí presenta mayor estabilidad financiera porque sus recursos al final de haber pagado todos los gastos a los que tiene que hacer frente son mayores y puede estar con una situación de mayor tranquilidad. Por lo tanto, la seguridad financiera debería ser la base de nuestras finanzas y debería ser la base sobre todo para un consumidor, consumidora, inversor o inversora responsables. Como ustedes ya sabrán, no todas las situaciones, ¿no? Las etapas en las que vivimos son iguales y por lo tanto los objetivos de consumo y financieros no son los mismos. Dentro de este mercado financiero y de este ciclo, ¿no? De la economía que nos puede afectar a la hora de tomar decisiones, otra de las pautas que también tenemos que tener en cuenta para definirnos como consumidores, consumidoras, inversores e inversoras responsables es el ciclo de vida en el que nos encontramos. No es lo mismo estar en la primera franja de edad, entre los 18 y los 26 años, que estar entre los 41 y los 55, o si nos encontramos y tenemos la suerte de estar en esa franja de edad a partir de los 65 años, cuando ya estamos retirados y retiradas del mercado laboral y por lo tanto podemos dedicarnos a otras cosas. Y claro, la respuesta a la pregunta de si tienen los mismos objetivos financieros las personas en las diferentes etapas de su ciclo de vida es claramente no. Los objetivos financieros no son los mismos y por lo tanto la forma de consumir y la forma de invertir tampoco lo son. Vamos a ver a continuación las características de cada uno de los ciclos para poder posicionarnos y poder definir aquellas cosas que nos pueden hacer ser más responsables en cada una de las etapas en las que podemos estar viviendo. Cuando estamos en la primera etapa, hasta los 26 años de edad, pues estamos estudiando seguramente, es nuestra primera llegada al mercado laboral, tenemos esa necesidad de plantear hobbies y de vivir la vida, ¿no? Como se dice, de una manera a tope. El trabajo que tenemos es quizás pues un trabajo mucho más precario, los salarios son más bajos y seguramente la estabilidad laboral no es la misma, por lo tanto, a la hora de intentar ser lo más responsables en la toma de decisiones tenemos que tener en cuenta que la estabilidad no es la misma, ¿no? Y además es muy, muy relevante que desde pequeños y pequeñas eduquemos a nuestro entorno para que sean responsables desde el principio. ¿Qué sucede cuando vamos siendo un poquito más mayores, ¿no? Cuando entramos ya en la franja en la que la estabilidad laboral aparece, tenemos más recursos para poder ahorrar e invertir, tenemos mucho más clara nuestra posición en el mundo, sabemos exactamente qué es lo que buscamos y lo que no en nuestra vida, seguramente ya tendremos un trabajo a tiempo completo, seremos más responsables y pensaremos más antes de consumir y por lo tanto podemos decir que ya en esta segunda etapa eh, podemos empezar a constituir ese pensamiento de persona mucho más responsable a la hora de consumir y con muchos más recursos a la hora de invertir. En esta tercera etapa, que se inicia a partir de los 40, ¿no? Y que llega más o menos hasta los 55, la estabilidad laboral es ya plausible, palpable, pues la mayoría pues buscará tener una familia, un entorno estable en casa. Seguramente habrá tenido capacidad para poder empezar a ahorrar
Su consumo ya no solo dependerá de sus decisiones, sino también de las decisiones de las personas con las que viva, ¿no? De las personas que formen parte de su familia. Y seguramente tendrá planes ya a nivel familiar y buscará la conciliación, ¿no? Desde su trabajo con su familia. Y por lo tanto, en este punto, en este tercer paso del ciclo de vida, la persona, ¿no? encargada de tomar decisiones, ya no solo pensará por él o por ella misma, sino que también pensará en su entorno. Y qué importante es, ¿verdad? Ser responsables a la hora de tomar decisiones cuando también de nuestras decisiones depende, ¿no? El bienestar de nuestra familia, ¿no? Como podemos observar y como podemos intuir, la evolución del pensamiento de persona de consumidor, consumidora responsable y de inversor o inversora responsable va creciendo conforme maduramos y eso es muy importante porque conforme más nos acercamos al final de nuestra vida laboral, más herramientas tenemos para tomar decisiones de manera más coherentes y eso es lo bonito de la vida, ¿verdad? De esta línea de la vida, de este ciclo de la vida que nos permite llegar hasta la cuarta y la quinta etapa en la que estamos terminando nuestra etapa laboral y estamos pensando también en nuestro futuro, ¿no? Y aquí en este momento, ¿no? Cuando estamos ya rondando los 65, buscamos estabilidad, buscamos tranquilidad, buscamos terminar esa etapa laboral y también buscamos el ser más responsables y intentar tener esas inversiones complementarias que nos permitan mantener nuestra estabilidad, ¿no? Nuestra estabilidad económica, nuestra estabilidad financiera y empezar a disfrutar, ¿no? Cuando llegamos a esa etapa, a partir de los 65, 66, 67, que podemos retirarnos del trabajo y llegamos a ese punto en el que queremos empezar a vivir. Y ese es en ese punto cuando debemos ser también muy responsables. Seguramente todos los años previos a llegar a ese punto ya hemos tomado decisiones de manera responsable, pero ahora además, teniendo esa madurez y esa sabiduría que nos da la edad, podemos tomar decisiones no solo responsables con nuestras finanzas, sino también responsables con nuestro consumo que afecta, como veíamos, ¿no? A nivel ecológico, a nivel solidario, a nivel ético. Y está en sus manos, ¿no? Recibir esta información e implementarla en su día a día. Y está en mis manos el poder transmitirles esa necesidad de ser y de continuar siendo, porque estoy segura de que ustedes ya lo son, consumidores, consumidoras, inversores e inversoras responsables con nosotros y con nosotras mismas y con nuestro entorno. Y que esta línea de vida, ¿no? Que afortunadamente muchos de ustedes ya habrán vivido y estén terminando de culminar, sea la clave para que nos permita también transmitir ese conocimiento que tenemos a nuestro entorno de ser muy, muy, muy responsables. Como resumen a esta segunda parte, ¿qué podemos decir? Pues que dependiendo de la edad y la situación personal y laboral, los objetivos financieros no son los mismos y los objetivos de consumo tampoco son los mismos. Y que vamos a quedarnos con esta pequeña reflexión, ¿no? En la finalización de esta segunda parte que hemos visto, ¿no? Sabemos que es importante que identifiquemos si somos o no consumidores y consumidoras responsables. Sabemos ahora que la etapa del ciclo de vida en el que estemos nos va a determinar, ¿no? Cómo vamos a consumir, lo importante que es esa estabilidad financiera y esa capacidad para poder ahorrar e invertir. Y ahora empezaremos la tercera parte con el lugar donde vamos a poder invertir nuestros recursos. Espero que les esté gustando la presentación y ahora continuamos con la tercera parte. Y retomamos esta tercera parte de la sesión recordando el ciclo de la economía. En la parte anterior hemos analizado los hogares, ¿no? Y ahora vamos a centrarnos en las entidades financieras. Terminábamos la anterior parte, eh, ¿no? Preguntándonos dónde invertir nuestro dinero, ¿no? Dónde invertir eso que hemos ahorrado. Y como ustedes ya sabrán, pues existen las entidades financieras que nos van a permitir invertir esos recursos, ¿no? Guardar esos recursos que tenemos disponibles.
La definición básica de las entidades financieras es lo que nosotros conocemos como bancos. Los bancos son los intermediarios financieros que son regulados y que nos aportan seguridad, comodidad, menores costes y son una fuente de financiación. Cuando les comento que nos dan seguridad es porque todos los bancos, por obligación y normativa europea, tienen que ofrecernos los fondos de garantía de depósito, que nos cubren hasta una cantidad determinada del dinero que tengamos en nuestras cuentas corrientes. También nos aportan comodidad porque imagínense tener que hacer los cambios y las transacciones como se hacían a principio del siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? Con el trueque. Suponen menores costes, aunque cada vez los costes de las actividades que realizan las entidades financieras son mayores, pero suponen menores costes porque si tuviéramos que desplazarnos desde la ciudad en la que vivimos hasta la ciudad vecina para tener que pagar una factura, eso supondría un mayor coste, no solo económico, sino también ecológico, y son una fuente de financiación porque ya sabemos que nosotros y nosotras ahora mismo estamos centrados en ser consumidoras responsables e inversoras responsables, pero también los bancos son fuentes de financiación cuando necesitamos financiación extra para hacer esas compras, esos consumos básicos, imprescindibles y necesarios para nuestra vida diaria. Y la pregunta que ahora les tengo que plantear es, ¿qué bancos conocen? Seguramente, si están viviendo ahora mismo en Zaragoza, hay un banco que lo conocen perfectamente. Yo, que soy maña como ustedes, no puedo pensar en otro nombre, pero hay grandes bancos, ¿no? En España que mantienen los ahorros y los fondos de la mayoría de los españoles. Miren, en este gráfico pueden ver la evolución de los depósitos de los clientes que tenemos nuestras cuentas corrientes en España. Esto es una evolución entre el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2022. Y es la información más actualizada que he podido mostrarles y está extraída del periódico 5 días. Como verán, aquí tienen bancos como CaixaBank, el Banco Santander, el BBVA, el Sabadell, Bankinter, Unicaja, Abanca, Cuchabank y nuestro querido Ibercaja, el que conocemos porque si hemos nacido en Zaragoza o en la comunidad, ¿no?, autónoma de Aragón, lo hemos visto siempre. Como pueden observar, bueno, aquí tenemos una evolución con dos colores y la evolución más grande, seguramente ya lo conocerán, se ha producido en los clientes de Bankia en los clientes de Caixa porque adquirió a Bankia, ¿vale? Por eso ese salto tan grande. Como podrán ver, hay grandes bancos que copan el mercado de las entidades financieras en España. Y estoy segurísima que ustedes tienen una cuenta corriente en alguno de estos bancos. Voy a mostrarles más datos en relación con las entidades financieras. Y por ejemplo, tenemos la última información disponible, porque el informe del año 2022 todavía no está publicado, en la clasificación y la puntuación que se hacen a esas entidades bancarias que son tan relevantes y tan conocidas, ¿no?, por ustedes y también por mí, en cuanto a su puntuación financiera, su desarrollo en digitalización y su puntuación en inversión sostenible y responsable. Un consumidor o consumidora responsable, inversor e inversora responsable, debería también tener en cuenta esos puntos en inversión sostenible y responsable a la hora de elegir ese banco donde invertir el dinero y ese producto financiero donde invertir el dinero. Esta puntuación va de 1 a 4, siendo 1 la mejor puntuación y siendo 4 la peor. O sea que en esta tabla, cuanto mayor sea la puntuación, peor es la clasificación. Podemos ver cómo, pues eso, ¿no?, los diferentes grandes bancos que conocemos, pues se clasifican en torno a la media, no llegando a los 2 puntos, ¿no?, en esta clasificación de productos financieros, digitalización y productos sostenibles.
Centrándonos, por ejemplo, en Ibercaja, vemos que Ibercaja sí que tiene una puntuación por encima de la media en las tres valoraciones, pero todavía estamos a tiempo de mejorar, ¿no? Para que en este ranking tenga mejores posiciones ya en el 2022. Ustedes ya lo estarán sufriendo y todos ya lo vivimos, ¿no? El tema de la digitalización y lo importante que es que podamos desarrollar esas habilidades que nos permitan de aquí a un futuro poder acceder a los medios financieros de una manera que ya no es tradicional. Las oficinas van a acabar desapareciendo porque se busca esa estabilidad económica y financiera, porque los bancos no dejan de ser empresas que quieren ser eficientes y es importante que las entidades financieras estén a la vanguardia en digitalización y que eso ayude a ustedes como usuarios y a mí, ¿no? En el uso de la tecnología para el acceso a esa información, ¿no? Y a esos recursos que tenemos en los bancos. Y como les decía, también es importante que las entidades financieras tengan productos que nos permitan ser inversores y inversoras responsables, que tengan en cuenta el medio ambiente, que tengan en cuenta los aspectos sociales y que tengan en cuenta cómo se desarrollan esos productos a nivel sostenibles. En estas dos primeras diapositivas, con información de bancos reales, hemos visto seguramente bancos que todo el mundo conoce, que hemos visto oficinas, que seguramente somos usuarios y usuarias de ellos, pero permítanme ahora mostrarles una nueva clasificación. Esta es la clasificación que hacen en el World Best Bank. La última clasificación está hecha en 2019 y aquí se clasifican los mejores bancos de España, ¿no? Tenemos a CaixaBank, tenemos a Banca, tenemos Sabadell, tenemos Santander, tenemos también BBVA o Bankinter, pero también tenemos bancos que seguramente no son muy conocidos. Por ejemplo, tenemos el banco ING, que tiene pocas oficinas, ¿no? Tenemos el banco N26 o tenemos el banco WeThink o EvoBank, que también es muy poco conocido, ¿no? Como banco tradicional en España. No les puedo ir, ¿no? Porque esta sesión es virtual, pero ¿ustedes conocen estos bancos? ¿Les suena esta información? Open Bank, por ejemplo, ¿lo han escuchado? ¿Lo conocen? Pues esta es la tendencia que tiene ahora también, ¿no? El usuario medio, la usuaria media en España, el utilizar bancos que no tienen por qué tener oficinas, ¿no? Y bancos que tienen una tendencia a la modernidad. Y como inversores o inversoras responsables que queremos llegar a ser, también tenemos que conocer estas instituciones y también tenemos que ser capaces de poder trabajar con ellas, ¿no? Y un nombre que no he comentado, pero que es muy importante también, ¿no? Es Triodos Bank. De momento les digo el nombre y ahora cuando terminemos de avanzar con la banca online, entraremos a ver en qué es Triodos Bank, ¿no? Y qué nos puede aportar para ser consumidores, consumidoras, inversores e inversoras responsables. Como les comentaba, ¿no? Open Bank, N26, WeThink, ING, ¿no? En sus inicios, son bancos que no tienen oficinas, que lo importante es que desarrollan perdón, desarrollan su trabajo, ¿no? Y su labor desde la banca online. Y claro, ¿qué es eso de la banca online? ¿Y qué nos aporta, no? Pues la banca online nos aporta comodidad, tiene menos comisiones, es mucho más rápido, lo podemos hacer desde casa, podemos controlar directamente las operaciones que queremos realizar. Es el futuro de la banca, pero claro, también tiene asociados más riesgos que la banca tradicional. Entonces, para ser responsables en el uso de la banca online, que nos aporta muchas cosas, sobre todo comodidad, tenemos que tener muy presentes el riesgo que existe por fraude y por eso en esta parte de la presentación quiero hacerles hincapié en que el riesgo del uso de la banca online es muy grande y que nos tenemos que proteger para evitarlo. Nunca debemos responder a un email ni a un mensaje que nos llegue al móvil con la solicitud de claves, ¿vale? La banca online nunca nos va a pedir nuestras claves, nos dará códigos para poder acceder, ¿no? Para hacerlo todo mucho más seguro, pero nunca, 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 nunca
nos van a pedir las claves de acceso. No vamos a responder ni a emails, ni a llamadas, ni a mensajes que recibamos en nuestro teléfono móvil, ni siquiera a WhatsApp si utilizan WhatsApp con información, porque eso lo único que va a permitir es que nos roben nuestras credenciales y nunca vamos a dar nuestra información personal utilizando la banca online. Eso nos va a hacer ser mucho más responsables y vamos a poder utilizar la banca online también para hacer compras online, pero mucho ojo, utilicen siempre webs oficiales, utilicen siempre webs que tengan el candadito verde y no se dejen llevar por la facilidad, porque a veces la facilidad nos lleva a un camino que no es el correcto y nos hace ser menos responsables en nuestro consumo y en nuestro proceso de inversión. Recuerden, la banca online es el futuro y debemos tener claro que para ser responsables no debemos dar nuestras claves online, no debemos dar nuestra información personal y tenemos que estar muy tranquilos porque es muy segura, pero debemos ser prudentes. La prudencia nos va a hacer ser mucho más responsables, ¿no? Hemos pasado de un modelo tradicional a un modelo en el que la hora prima también la banca online. Y antes les comentaba, bancos como por ejemplo el clasificado en la posición 5, ¿no? El Triodos Bank. ¿Y qué es ese tipo de bancos? Pues ese banco forma parte de lo que se denomina la banca ética. La banca ética es una fusión, ¿no? Y es una nueva versión dentro de la banca tradicional que nos permite invertir nuestro dinero en productos y con una propuesta de desarrollo del propio banco en sí que es muy sostenible, que es muy social. Y en esta diapositiva les he indicado el nombre, ¿no? De Triodos Bank, pero también podrán ver nombres como COP57, Fiare Banca Ética, Wincomún o IcoCredit. Hay muchos más, hay un montón de propuestas a día de hoy que nos van a permitir invertir de manera mucho más sostenible, de manera mucho más responsable. ¿Y qué diferencia hay, ¿no? De estos bancos con la banca tradicional, ¿no? Pues estos bancos básicamente tienen proyectos basados en inversiones éticas, ¿no? Financian proyectos de economía social y solidaria, promocionan la cultura, financian proyectos con fines sociales, medioambientales, como les decía, a nivel cultural, intentan promover proyectos que crean economías sostenibles y locales que benefician el desarrollo de la industria, ¿no? Del lugar en el que se está desarrollando ese comercio, ¿no? Ese proyecto, esa industria, ese negocio. Están comprometidos con la pobreza y pues muchas veces también financian productos en países en vías de desarrollo, es decir, le dan una vuelta, ¿no? A esos productos financieros que nos van a dar esa rentabilidad que esperamos siendo inversores e inversoras responsables, pero también tienen esa doble visión, ¿no? Gestionar ese beneficio no solo propio, sino también a la comunidad, también al ecosistema de manera ecológica, ¿no? Buscando no solo el rendimiento financiero, esos tipos de interés, ¿no? Buscando fomentar el desarrollo de grupos particulares y sociales en la zona, aportar nuestro granito de arena en países en vías de desarrollo, trabajar en forma de cooperativas. Al fin y al cabo, ser consumidores y consumidoras responsables que nos permiten no solo invertir y ganar dinero, sino también tener esa doble visión de ética, solidaria, social y responsable. Por lo tanto, vamos a terminar esta tercera parte analizando esas entidades financieras que nos permiten ser inversores responsables, inversoras responsables y también consumidores responsables y que tienen en cuenta no solo, como les comentaba, el rendimiento del interés que vamos a ganar, ¿no? Ese beneficio, sino también el aporte social, medioambiental, ecológico, sostenible, solidario. Y comenzamos ahora esta cuarta parte analizando los productos financieros que conocemos. Hemos terminado la parte anterior siendo conscientes de que existen más bancos aparte de la banca tradicional. Y entonces ahora vamos a ver qué productos financieros se nos ofrecen tanto en los bancos tradicionales como en los nuevos bancos éticos.
Dentro de un banco, independientemente de su naturaleza, vamos a encontrar productos bancarios operativos, productos bancarios de financiación y productos bancarios de inversión. Y traduciendo todos estos términos a un lenguaje más coloquial, nos estaremos hablando de productos bancarios operativos como las cuentas corrientes, las tarjetas, los productos bancarios de financiación en cuanto a préstamos y créditos y los productos de inversión en aquellos productos financieros donde invertimos nuestro dinero, esperando ese rendimiento, ¿vale? Y antes de adentrarnos sobre todo en los primeros, que son en los que hoy nos vamos a enfocar en esta sesión, me gustaría recordarles algo que todo inversor o inversora responsable debe conocer, y es que todos los productos financieros que nos ofrezcan en el banco, independientemente de su naturaleza, deben estar clasificados según este semáforo del riesgo. Desde el 2015 hay obligación para que todas las entidades financieras, todos los bancos, clasifiquen sus productos en una clasificación del 1 al 6. A veces incluso nos lo ponen por colores para que sea mucho más visual, de tal manera que podamos identificar como colores verdes los que tienen un nivel de riesgo asociado menor, como colores amarillos naranja clarito un nivel de riesgo medio y ya naranja oscuro, rojo e incluso granate, colores más arriesgados. Y en cuanto al número, del 1 al 6, tenemos en el número 1 a aquellos que tendrán un nivel de riesgo menor y con el número 6 aquellos que tendrán un nivel de riesgo mayor. Debemos exigir que nos muestren esta clasificación y, por supuesto, aunque no podamos entrar en este tema porque se nos iría el tiempo de la sesión, también es importante que cuando vayamos a firmar cualquier producto financiero al banco nos hagan los test de conveniencia e idoneidad, ¿vale? Tenemos ese derecho como usuarios, como consumidores y consumidoras y siendo responsables debemos conocer los derechos que nos asocian y por lo tanto debemos exigirlos. Como les decía, ¿vale? Para continuar con lo siguiente, debemos ser conocedores del semáforo del riesgo para clasificar los productos financieros según el riesgo que tienen asociados. Por lo tanto, conocer el semáforo del riesgo, esa clasificación de los productos nos va a permitir ser mucho más responsables a la hora de tomar decisiones en el consumo y en la inversión de nuestro dinero. Como les decía al principio de esta cuarta parte, vamos ahora a centrarnos en los productos bancarios operativos. ¿Qué son? Pues por ejemplo las cuentas corrientes. Actualmente hay mucha información disponible sobre cuentas corrientes a nivel online y les aconsejo que pregunten siempre cuando vayan a abrir una cuenta corriente a diferentes entidades financieras, que pregunten sobre las características, sobre las exigencias, sobre el nivel de operaciones que nos van a exigir para que la cuenta bancaria no tenga comisiones. Normalmente las cuentas bancarias están clasificadas en el nivel 1 de 6 del semáforo, pero por favor, muestren o indiquen que claramente quieren más información al respecto y sobre todo, como les comentaba, como hay tanta oferta disponible, comparen entre diferentes cuentas bancarias para ver cuál encaja más en las características de su forma de invertir, de sus depósitos y sobre todo con lo que están buscando. Además de las cuentas bancarias, otros productos operativos dentro del banco son las tarjetas bancarias. Como ya se habrán dado cuenta, el dinero en efectivo va a acabar desapareciendo y las tarjetas son ese medio, ¿no?, que surgieron ya hace unos cuantos años que nos permiten olvidarnos del efectivo y empezar a hacer pagos con los plásticos, ¿no?, con las tarjetas de plástico. Existen infinidad de tipos de tarjetas y seguramente conocerán. Las más comunes son las tarjetas de crédito y de débito. Dentro de las tarjetas de crédito también existen las tarjetas de pago semanal y también las tarjetas de pago mensual. Y luego existen nuevas tarjetas que son las tarjetas virtuales o las tarjetas recargables que necesitan que les metamos el dinero previamente para poder ser utilizables. Incluso las tarjetas virtuales no tienen ese soporte físico de plástico que nosotros conocemos, sino que son tarjetas que directamente utilizamos desde el teléfono móvil. Como les decía, seguramente ya lo sabrán, pero permítanme indicarles la diferencia entre una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. La tarjeta de débito solo puede utilizarse cuando tenemos saldo
disponible y suficiente en la cuenta asociada a la tarjeta. Y las tarjetas de crédito son aquellas que cargan el coste y se cobran dentro de la cuenta asociada a esa tarjeta en el momento que nosotros hayamos determinado, a final de semana, a final de mes, ¿vale? Y en cuanto a las tarjetas recargables, como les decía, o monederos, son aquellas que previamente necesitamos recargar, es decir, introducir saldo en la cuenta asociada para poder utilizarlas. Y una de las tarjetas que últimamente ha sido muy famosa y que ha llegado a los tribunales son las tarjetas de pago aplazado, que serían como una especie de tarjetas de crédito que se llaman tarjetas revolving. Seguramente habrán oído hablar de ellas y aquí simplemente las definimos, pero en unas diapositivas posteriores vamos a centrarnos en ello, porque un consumidor y consumidora responsable debe evitar el uso de estas tarjetas sin saber las condiciones específicas de la tarjeta. Como les comentaba, hay diferentes tipos de tarjetas y ¿cómo nos podemos proteger y ser responsables a la hora del uso de las tarjetas bancarias? Pues muy importante, ¿vale? Independientemente del tipo de que sea la tarjeta, es importantísimo que nos protejamos con el PIN, que no demos el número PIN a nadie, nadie nos lo va a pedir por email, por mensaje, ni por WhatsApp, ni por llamada. Que sobre todo avisemos lo más rápido posible a la entidad cuando identifiquemos que hemos perdido la tarjeta o que, desgraciadamente, si sucede el caso, nos la roban. Porque hasta el momento en el que la entidad es avisada de que esa tarjeta ha sido robada, los responsables de su uso fraudulento o no, somos nosotros, los usuarios y usuarias de las tarjetas. Por lo tanto, es muy importante que den aviso rápidamente a la entidad si les han robado la tarjeta. Y en el momento que demos aviso a la entidad, será responsabilidad de la entidad todo lo que suceda con la tarjeta hasta que la den de baja. Por lo tanto, es muy importante protegernos y eso nos hace ser mucho más responsables. Y como les decía, ahora vamos a centrarnos específicamente en las tarjetas de pago aplazado, también denominadas tarjetas revolving. Aquí en la diapositiva tienen un tipo específico de tarjetas, que fueron las tarjetas WeThink, ¿vale? Pero existen más. Ha habido supermercados que emitían tarjetas revolving y otras entidades virtuales también ofrecían tarjetas revolving a sus usuarios. La tarjeta revolving es un tipo de tarjeta, como les decía, de crédito, mediante la cual se aplazaba el pago. Hasta aquí parece una tarjeta normal. El problema que tenían estas tarjetas es que la modalidad del cobro de los intereses era diferente y lo que hacía era generar un círculo vicioso de intereses, de tal manera que nunca se terminaba de pagar la deuda, solo pagábamos intereses. El porcentaje de los intereses es abusivo, llegando incluso al 24% y nos entrábamos en una espiral de deuda que era, como les decía, casi infinita. No terminábamos de pagar el pago aplazado que habíamos constituido. Por lo tanto, dejaba a los usuarios y usuarias de este tipo de tarjetas atrapados en la deuda. Afortunadamente, desde el año 2020, estas tarjetas están denunciadas y ya hay sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo que protegen a los inversores e inversoras, usuarios e usuarias de estas tarjetas y les permiten reclamar independientemente si ya han cerrado sus posiciones en estas tarjetas, es decir, si ya han pagado toda la deuda. No está permitido que se cobren intereses abusivos. No está permitido que se ofrezcan estas tarjetas sin informar a los usuarios y usuarias de las tarjetas. Y no está permitido ofrecer este tipo de tarjetas por la calle, porque muchos usuarios o usuarias firmaron estas tarjetas estando en la calle. Por lo tanto,
Por favor, es muy importante que como usuarios o usuarias responsables, inversores e inversoras responsables, nunca firmen nada, nunca contraten ningún producto financiero de pie en la calle con una persona que se dedica a firmar productos financieros sin que les dé toda la información disponible al respecto. Protéjanse mucho sobre este producto financiero porque, como les decía, tenía asociado usura, intereses abusivos y el Tribunal Supremo tuvo que intervenir, tuvo que anular todas esas deudas y tuvo que devolver el dinero cobrado de más como intereses a los usuarios y usuarias. Seamos responsables en este sentido, igual que ahora pensamos, ¿no?, en cómo consumir de una manera más responsable y nos preguntamos si necesitamos o no ese producto, seamos conscientes que los productos financieros deben firmarse en entidades financieras y debemos tener en cuenta toda la información y no debemos firmar si tenemos dudas al respecto. Nadie da duros a cuatro pesetas. Ustedes conocen este dicho y en las finanzas es más importante todavía. Como les decía, no todo es malo en las tarjetas de boli, pero tenemos que tener en cuenta sobre todo los inconvenientes y tenemos que protegernos de ello. Las ventajas que tenía la tarjeta Revolving, como tienen las tarjetas de crédito, es que nosotros podemos elegir el periodo en el que vamos a devolver el pago y podemos ajustarlo a nuestras necesidades, pero tenía grandes inconvenientes que no podemos permitir, que no podemos asumir, que son los tipos de interés elevados, unos gastos excesivos y que se llegaba a la usura y sobre todo que se vendían a personas sin haberles dado toda la información disponible y sin haber analizado, ahora que ya sabemos, ese semáforo del riesgo. Por favor, no firmen ningún producto financiero sin estar 100% seguros y seguras de lo que están firmando, por favor, ¿vale? No lo hagan, porque si no, podemos entrar en pleitos y en problemas legales que al final se alargan mucho en el tiempo. Ahora el sistema financiero intenta proteger lo máximo posible a los inversores e inversoras e intenta, en la medida de lo posible, que no se vuelvan a repetir los errores del pasado. Con este producto ya hemos aprendido, pero por favor tengan en cuenta, ¿vale? Que se ofrecen en supermercados, en grandes superficies, que se ofrecen por la calle, incluso algunos bancos también las ofrecían, pero ahora están obligados a informar totalmente de toda la información disponible para que el cliente sea consciente de lo que está firmando. Y como les decía, para terminar esta parte, tenemos que tener mucho cuidado con la contratación de algunos productos financieros, sobre todo en las tarjetas. Por favor, pregunten todas las dudas antes de firmar nada. Y al igual que pasaba con las tarjetas, lo mismo pasa con las cuentas corrientes, ¿vale? O con cualquier otro producto financiero que vayan a firmar. En esta sesión no tenemos mucho tiempo para alargarnos, pero es importante que como consumidores y consumidoras responsables seamos conscientes de que la primera forma de ser responsables es haciéndonos muchas preguntas y siendo conscientes de la decisión que vamos a tomar y sobre todo teniendo en cuenta que esa decisión tiene efectos no solo en nuestro bolsillo, sino también en nuestras decisiones personales, en nuestra familia y ahora que lo sabemos a nivel social, a nivel medioambiental, a nivel general de la sociedad, incluso diría que a nivel mundial. Por lo tanto, sean muy conscientes y se hagan todas las preguntas que sean necesarias para conseguir llegar a ser consumidores y consumidoras e inversores e inversoras responsables. Y permítanme despedir la sesión de hoy simplemente dando las gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por haberme escuchado y muchas gracias por haber compartido conmigo este ratico aprendiendo un poquito más sobre consumo responsable en el sistema financiero, ¿no? Teniendo en cuenta lo importante que es nuestra labor de aquí en adelante, no solo para nosotros, sino para también las generaciones futuras y sintiéndonos parte muy importante de esta escala de valor que nos hace ser más responsables a nivel social, medioambiental, ecológico, económico, solidario. Y para mí es un placer poder estar aquí aportando mi pequeño granito de arena.
Pueden ver en esta diapositiva mi dirección de correo electrónico en el caso de que les haya quedado alguna duda o que quieran ponerse en contacto conmigo. Y ya me emplazo para la próxima vez que podamos compartir un ratico juntos. Gracias.